El pitido de la tarjeta al pasar por el lector fue el sonido de la liberación, la señal de que el día laboral había terminado. Me dejé caer en el asiento trasero del Urbina, justo al lado de la ventana, con la pesadez de quien ha pasado 8 horas frente a una pantalla. La noche ya había caído, y la luz naranja de las farolas se deslizaba sobre los cristales sucios del autobús, distorsionando la realidad exterior. Me puse los auriculares, más por costumbre que por querer escuchar algo. A veces, el silencio falso que crean es más protector que cualquier música. Cerré los ojos, sintiendo el traqueteo familiar de la suspensión al pasar sobre los baches de la avenida. Solo eran unas pocas paradas y estaría en casa. La sensación me golpeó de repente, como un cambio brusco de presión. No era fría, ni caliente, pero era inmensa, la certeza absoluta de que estaba siendo observada. Abrí los ojos y miré el reflejo en el cristal oscuro, pero solo vi mi propia cara, cansada y con el pelo enmarañado. Sin embargo, el escalofrío no se fue. Era tan intenso que me hizo erguir la espalda, obligándome a escanear el autobús por el retrovisor, sutilmente, girando la cabeza. El Urbina estaba casi vacío, lo habitual a esta hora. Una señora dormitaba en los asientos delanteros, y un par de jóvenes jugaban con sus teléfonos a mitad del autobús. Y luego, estaba él. Estaba sentado directamente detrás de mí. No en la fila de atrás, sino justo en el asiento doble que quedaba a mi espalda. ¿Cómo no lo había visto al sentarme? Intenté verlo de reojo, inclinándome para fingir que buscaba algo en mi bolso. Lo que vi me hizo contener la respiración. Su cara. Era mi cara. Era idéntica. Los mismos ojos almendrados, la misma forma de la nariz, el lunar diminuto junto al labio que solo yo conocía. Incluso el corte de pelo, ese lock castaño que me había hecho el mes pasado, era exactamente igual. El corazón se me disparó en el pecho, un tamborileo violento. Era tan chocante que mi primer pensamiento fue absurdo. ¿Un gemelo? ¿Un familiar perdido que nunca conocí? Pero a medida que mi cerebro procesaba la imagen, el pánico se transformó en algo mucho más primordial: terror. Lo miré fijamente en el reflejo de la ventana, ya sin disimulo. Él estaba sentado perfectamente quieto, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Lo que me heló la sangre no fue el parecido, sino la ausencia de algo. Sus ojos me miraban. Pero no eran ojos que observaban, sino ojos que registraban. No había expresión en ellos, ni curiosidad, ni hastío, ni parpadeo. Eran 2 pozos oscuros y brillantes, como el cristal de una cámara. Mi cara, sí, pero despojada de cualquier emoción humana. Como si hubieran tomado una máscara de mi rostro y la hubieran estirado sobre algo que no respiraba. En lugar de mi ropa, llevaba un traje de color gris marengo, demasiado formal para un viaje en autobús a medianoche, y su postura era demasiado rígida. Si una persona real se sentara así, le dolería la espalda. Quité un auricular para escuchar mejor, aunque no sabía qué esperaba oír. El único sonido era el zumbido del motor y el murmullo de la ciudad. Él permanecía en un silencio absoluto. El Urbina se detuvo en una parada. Nadie subió ni bajó. El conductor cerró las puertas con un PSSSH de aire. En el reflejo, mi doble no se movió. El autobús volvió a acelerar. Sentí la necesidad imperiosa de moverme, de cambiar de asiento, de viajarme en la próxima parada aunque no fuera la mía. Pero mis músculos estaban tensos, inmovilizados por el miedo. Si me movía, él también lo haría. Lo sabía. Respiré profundamente y traté de buscar una explicación lógica. Cansancio. Estrés. Alucinación. Pero cada vez que miraba la ventana, allí estaba mi cara, mirándome sin vida, su presencia física e innegable. Decidí mirar a los otros pasajeros. La señora de adelante seguía dormida. Los jóvenes reían por algo en el teléfono. Nadie, absolutamente nadie, parecía notar la presencia de la figura inhumana sentada justo detrás de mí. ¿Era invisible para ellos? ¿O solo para mí? La siguiente parada se acercaba. Mi parada. El nudo en mi garganta se apretó,
tuve que actuar con calma. Lentamente, me quité la mochila del regazo y la deslicé hasta el suelo, como si fuera a buscar algo. Mis dedos encontraron el teléfono. Abrí la cámara, no para tomar una foto, sino para usar la pantalla como un espejo de alta resolución. En el teléfono, la imagen era más clara. Era mi cara, sin duda. Pero la piel parecía demasiado lisa, como si no tuviera poros. ¿Y sus ojos? Esos ojos no me seguían. Estaban fijos en un punto en el asiento frente a mí, pero el reflejo me aseguraba que el punto era, de hecho, mi nuca. Sentí una oleada de náuseas. No era humano. Era una réplica, un algo que había tomado mi forma y que me estaba siguiendo. El autobús empezó a frenar. Mi parada. Era ahora o nunca. Me puse de pie con un movimiento brusco, fingiendo la torpeza de alguien que se ha quedado dormida. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que el conductor podría oírlo. Al levantarme, tuve que pasar casi rozando el asiento donde estaba sentado mi doble. Me obligué a mirar hacia adelante, hacia la puerta, pero en el rabillo del ojo, vi que su mano se movía. No hacia mí, sino hacia el respaldo del asiento que yo acababa de dejar. Soltó un sonido. Un clic seco, casi imperceptible, como el de una cerradura al activarse. Me precipité hacia la puerta. Presioné el botón de parada solicitada con el pulgar tembloroso. El autobús se detuvo con un chirrido de frenos. La puerta se abrió. Di el paso al asfalto de la noche sin mirar atrás. Corrí. Corrí más rápido de lo que lo había hecho en años, sintiendo el aire frío en mis pulmones. No me detuve hasta que estuve doblando la esquina de mi calle y tuve la llave en la cerradura. Una vez dentro, aseguré las 3 cerraduras y me deslicé al suelo junto a la puerta, hiperventilando. Minutos después, cuando el temblor disminuyó, me levanté para asomarme por la mirilla. La calle estaba desierta, iluminada solo por la tenue luz de la luna y las farolas. No había rastro de Urbina. Me dirigí a la cocina para servirme un vaso de agua, intentando calmar mi mente. Me acerqué al espejo del baño, con una mezcla de pánico y curiosidad. Allí estaba mi cara, roja por el esfuerzo de correr, mis ojos llenos de miedo. Me eché agua en la cara, y al secarme, noté un ligero dolor en la parte trasera de mi nuca. Instintivamente, me toqué. Encontré algo frío y liso, apenas 1 milímetro sobresalido de mi piel, justo donde el cabello se encuentra con el cuello. Lo presioné suavemente. Y en ese instante, en el silencio de mi apartamento, escuché un clic seco, idéntico al que había oído en el autobús. Me quedé paralizada. El vaso de agua se había estrellado en el suelo, pero el sonido era amortiguado, distante. Toda mi atención se centraba en la nuca, en esa cosa lisa y fría que sobresalía de mi piel. Lo toqué de nuevo. Era más bien un chip diminuto, o quizá la cabeza de un tornillo. Y lo que había escuchado no había sido el clic de una cerradura, sino el de un interruptor. Si él había estado sentado detrás de mí y había presionado algo en mi asiento, significaba que me había marcado. No solo me había observado, sino que había instalado un rastreador, peor aún, un activador. Retrocedí lentamente del espejo, sintiendo náuseas. Si ese algo se había activado, ¿dónde estaba? ¿Qué hacía? Saqué mi teléfono, el mismo que había usado como espejo. Necesitaba comprobarlo. Abrí la cámara frontal, sin usar el modo selfie, y apunté al techo, intentando que mis temblorosas manos no movieran la imagen. Me acerqué al marco de la puerta de la cocina, mi corazón martilleando contra mis costillas. Y entonces la vi. No a través de la mirilla, sino dentro de mi apartamento. Estaba de pie en el umbral de mi habitación, justo al final del pasillo oscuro. La luz de la luna que se filtraba por la ventana del salón la iluminaba débilmente. Era ella. Pero no era la figura rígida del autobús. Esta vez, llevaba mi pijama de franela gris, el que yo tenía puesto hacía solo unos segundos antes de cambiarme por la ropa de calle para el trabajo. Su pelo estaba suelto, como lo tenía yo al despertar. Y en su rostro había una leve sonrisa. Una expresión que yo solía poner cuando me preparaba para acostarme. La diferencia no estaba en la forma, sino en la mirada. Sus ojos eran mis ojos, pero estaban llenos de una calma antinatural, de una profunda satisfacción. Sentí un grito atascado en mi garganta. Intenté retroceder, correr, pero mis pies estaban clavados en el mosaico roto.
No te preocupes, dijo, y su voz era exactamente la mía. Suave, un poco áspera por el cansancio. Ya he terminado por ti. Me señaló con un dedo. No a mí, sino a algo sobre la mesa de la sala. Giré la cabeza. Sobre mi mesa de centro, cuidadosamente doblada, estaba la ropa que yo me había quitado para ir al trabajo. Los vaqueros, la blusa azul, la chaqueta. Y a un lado, mi tarjeta de transporte Urbina. Me giré hacia ella, mi respiración convertida en jadeos. Tú no eres. Soy la versión que no estaba cansada, replicó, y la sonrisa se ensanchó, volviéndose ligeramente cruel. La versión que no comete errores. Dio un paso hacia mí. Tú has cumplido tu propósito. Me trajiste a casa. Ahora, yo me quedo con ella. El pánico me hizo mirar hacia la puerta principal. Si corría, tal vez podría. Pero antes de que pudiera dar el primer paso, sentí el mismo escalofrío de observación que había experimentado en el autobús, pero esta vez venía de dentro de mí. Llevé mi mano temblorosa de nuevo a mi nuca. Presioné el diminuto chip. Esta vez, no hubo un clic que saliera. Hubo un clic que entró. Y la vista de mi apartamento, de la figura sonriente al final del pasillo, comenzó a desenfocarse. Sentí un dolor agudo y punzante en la parte de atrás de mi cabeza, y una sensación de caída, no hacia el suelo, sino hacia un vacío oscuro y silencioso. Lo último que vi fue la figura de la réplica acercándose. Extendió la mano, y por primera vez, noté que la luz de la luna se reflejaba perfectamente en la superficie de su piel, como si fuera de cristal pulido. La figura me sonrió una última vez, y su voz susurró, ya muy lejana, duerme. Mañana tengo que ir a trabajar. Y así termina el día de esta noche. Pero les pregunto, la próxima vez que se sienten en un autobús vacío, ¿estarán seguros de que esa persona en el asiento de atrás es solo otro pasajero cansado? ¿O será un duplicado, esperando en silencio, con sus propios ojos, la señal para empezar a observarlos? Miren bien su reflejo en la ventana. Puede que no sea el único que está mirándolos de vuelta. Gracias por viajar con nosotros.